Hablar en español. Espero que, pero bueno, por supuesto que los comentarios y demás esperamos que puedan ser también en portugués. Quiero agradecer a los organizadores del evento. Muchísimas gracias a João, a Paulo, a Jobim, a Otmar y a todos los que hicieron posible que se realizara este evento. Y bueno, comienzo. Lo que yo les presentaré tiene que ver con una revisión de la filología, la historia de la disciplina y un saber sobre el vivir. Y sin más, comienzo. 1. El filólogo como escritor. En el prefacio a su libro de 1963, Ensayos críticos, Roland Barthes señalaba algo que bien puede servir como punto de partida para estas reflexiones. El crítico, aseguraba Barthes, es un escritor. El provocativo señalamiento del teórico francés marcaba la existencia de un incitante espacio intermedio entre la actividad inquisitiva y la labor creadora. Con ella se resaltaba no solo la dimensión lúdica que implica toda producción de conocimiento, sino que ponía en evidencia el carácter de escritura de la propia crítica. Este pasaje fue tomado por Otmar en 1998 en su biografía intelectual de Roland Barthes, para destacar en la obra del teórico parisino el espacio creativo entre, según Otmar, dice Otmar, literatura y ciencia. La expresión "el crítico es un escritor", dice Otmar, muestra el objetivo que se persigue. El crítico debe ser un escritor y como tal debe ser leído. La dimensión creativa de la crítica fue asumida al pie de la letra por Otmarete. Al menos eso se puede deducir de la estructura de esa propia biografía intelectual sobre Roland Barthes. Ahí, el romanista no solo desplegó un conocimiento detallado de las discusiones del teórico parisino, sino también ejercitó sus dotes de articulación creativa del saber. Su libro muestra una escritura abierta, lúdica y lúcida. Redactada en fragmentos de no más de 3 páginas cada uno, Otmar elaboró numerosos subcapítulos que pueden funcionar como entidades independientes y por lo tanto pueden ser leídas de forma lineal, pero también intercalada, salteada o en espiral. De esta manera, la estructura propone recorridos de lectura maleables, dúctiles y significantes. El modelo para la elaboración de este texto académico no fue la obra del teórico francés, sino la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Si ustedes pueden ver, esta es la página donde Otmar da las instrucciones de posibles recorridos de lectura, que recuerda él, está tomado de la forma misma de Rayuela, donde el autor propone distintas y múltiples formas de acercarse al texto. De esta manera, los movimientos discursivos de Roland Barthes son representados por Otmar como movimientos textuales de múltiples posibles lecturas. Así, inspirado en los juegos infantiles y en el poder lúdico de lo literario, Otmar traía a cuento que la literatura y el saber sobre la literatura no pueden estar separados. El texto científico debe ser también un texto lúdico. La filología puede y debe ser leída como literatura. El filólogo es, entonces, un escritor. 2. La historia de la escritura filológica. En el año 2004, Otmarete publicó el libro Überlebenswissen, die Aufgabe der Philologie, que ahora recientemente ha sido traducido por Paulo y todo un equipo de traductores, ¿no? Entonces aquí tengo la imagen de la traducción al portugués. Aquí, en este libro, Otmar reunió trabajos sobre distintos personajes fundamentales en su trayectoria: Alexander von Humboldt, Hannah Arendt, Max Aub. Una parte importante del volumen, no obstante, está dedicada
al análisis de la romanística alemana en la primera mitad del siglo XX. Esta historia de la filología se hace desde un punto de vista muy particular. Othmar no busca, al menos no en primera instancia, desvelar los paradigmas conceptuales de cada uno de los representantes científicos. Su interés se concentra en establecer la dimensión estético-sensorial presente en la escritura filológica. En otras palabras, Othmar busca definir el placer del texto implícito en las obras científicas. La filología, en este caso, es leída como creación. Así, Ete analiza las estrategias de cuatro escrituras, la escritura de cuatro figuras fundamentales en la historia de la romanística del 20. Erich Auerbach, Hugo Friedrich, Werner Krauss y Erich Köhler. El recorrido resulta fascinante. Mímesis, de Erich Auerbach, publicada en 1946, entraña, en palabras de Othmar, no solo un proyecto científico que articuló un saber filológico cruzado de tensiones sociales y políticas propias del momento, sino un relato biográfico y colectivo crucial. Auerbach, desde su exilio en Turquía, reconstruye la biblioteca de Occidente, destruida y quemada por los nazis, pero al mismo tiempo deja los guiños de su propia trayectoria vital. El libro quiere llegar a una comunidad lectora imaginada que vincule tanto a los amigos de antaño, sobrevivientes de la persecución nazi, con los nuevos lectores. El libro, en palabras de Othmar, se propone múltiples objetivos. En principio, intenta superar la estrecha visión nacional del fenómeno literario. En un segundo momento, articula un proyecto que oscila entre la dicción y la ficción, es decir, que se erige como un texto friccional. Después, mantiene una estructura abierta con capítulos que se leen de forma independiente, a partir de una lógica no lineal, sino relacional. Y finalmente, el libro, Mímesis, desarrolla una noción del yo narrativo no omnipotente, sino incompleto. La completud, asegura Othmar, es la obsesión de los inseguros. Con cada uno de estos cuatro escenarios, Mímesis contribuye a desarrollar una nueva filología que incorpora en su proceder como escritura formas de representación de la vida y de la literatura. El libro de Hugo Friedrich, Los clásicos de la novela francesa, de 1939, representa para Othmar otro ejemplo de la potencia de la escritura filológica. Muy distinto de Mímesis, pero con una historia de reediciones muy semejante, el libro de Friedrich pretendía ser un panorama representativo sobre tres escritores clásicos del siglo XIX francés. El volumen estaba dirigido a un amplio público, pero mantenía rigurosidad y exigencia científica. Friedrich analizaba las obras de Stendhal, Balzac y Flaubert e intentaba dejar un esbozo de sus proyectos literarios. Su intención no era elaborar un argumento completo y acabado sobre ellos, sino apenas trazar una línea maestra que guiara la investigación. El libro, según Werner Krauss, tuvo gran éxito por su composición lingüística y por su capacidad para atraer a múltiples grupos de lectores. La escritura de la obra, asegura Othmar, es ligera, elegante y displecente, rica en metáforas y con variados recursos narrativos. Friedrich construye así una voz que traduce todo con claridad y simplicidad. Su lenguaje, asegura Othmar, es dionisiaco. La consecuencia de todo esto resulta atractivo. La lectura del libro provoca gozo. La voluntad de estilo, por lo tanto, va de la mano de la voluntad de conocimiento. La escritura de Werner Krauss, debido a la situación límite que el romanista vivió bajo la dictadura nazi, merece una especial atención por parte de Othmar Ete. Condenado a muerte por participar en la resistencia, Krauss escribió sus obras siempre como respuesta a los problemas fundamentales de su época. Intelectual situado en un espacio fluctuante entre la escritura científica y la novela, representó también un eslabón de contacto entre las dos Alemanias durante la división. En su texto de Problemas fundamentales de los estudios literarios, Krauss pone en práctica una escritura que puede ser caracterizada como proliferativa, de constitución laberíntica y de lectura no lineal.
Hay en este texto una posición del sujeto científico que salta como en un juego. Un elemento clave de esta forma de escritura es la sentencia y el aforismo. Según Othmar, en los textos de Krauss se reúne una tríada estilística muy singular: el lenguaje científico, el autobiográfico y los aforismos. Con estos tres elementos, Krauss constituye una subjetividad científica basada en estructuras dialógicas. Una de las preocupaciones constantes del filólogo fue hacer de los estudios literarios no una ciencia esotérica, sino una práctica que clarifique y llegue a más lectores. Erich Köhler, en su libro sobre la casualidad literaria de 1973, presentó los contextos históricos y las funciones atribuidas a la casualidad en interacción dialéctica con la posibilidad y la necesidad. Una característica se hacía evidente en ese trabajo. Köhler ponía a dialogar ahí una dimensión histórica o filosófica. Su trabajo no se limitó a las lenguas romances ni a la disciplina filológica. Presentó los problemas en términos generales. El estilo aforístico lo heredó de Krauss, su maestro, y la perspectiva transdisciplinaria lo llevó a la convicción de que el único camino para la comprensión de la humanidad era la inspección de las leyes sobre la casualidad y la libertad. De esta manera, establecía como hipótesis de trabajo un campo transdisciplinar. El balance sobre la disciplina que propone Othmar en Überlebenswissen era apenas el inicio de la revisión de la romanística. La tarea de analizar la escritura de otros filólogos quedaba abierta. El lector, en ese sentido, podía imaginar e intuir futuros trabajos, por ejemplo, sobre Curtius, o Klemperer, o Fosler, o Spitzer. Al menos así se podía entender de ese capítulo. Y creo que así se confirmó 12 años más tarde, cuando en el 2016 Othmar publicó un volumen sobre una figura que articuló una de las redes académicas más poderosas en la romanística de la Alemania del siglo XX. Me refiero a Hans Robert Jauss. Este año, el 16, hace un año, un poco más de un año, Othmar publicó este libro, Der Fall Jauss, Wege des Verstehens in eine Zukunft der Philologie. El caso o la caída Jauss, ¿no? Que es el juego en el título. Con este libro dio la continuidad, Othmar, a esa revisión crítica de la disciplina. Si en las aproximaciones a las obras de Auerbach, Krauss, Friedrich, Köhler, Othmar establecía el balance sobre las formas de escritura de la romanística para preguntarse sobre las posibilidades futuras de la disciplina, con la revisión del caso y de la caída de Jauss, el universo recorrido era un poco distinto. Hacer la revisión histórica implicaba preguntarse por las responsabilidades sociales y éticas de la disciplina. Las obras de Auerbach y de Krauss quedaron marcadas por la persecución y por la resistencia al nazismo. Por el contrario, la escritura filológica de Jauss muestra una estrategia de disimulo y de maquillaje. Su objetivo es borrar su pasado nazi. La revisión de la obra jaussiana se vuelve entonces fundamental para preguntarse por el futuro de la filología. En las metáforas utilizadas por el fundador de la estética de la recepción, en las estrategias polémicas y en el trabajo de reformulación biográfica constante a la que sometió su propia vida, se encuentra el contraejemplo de lo que Othmar desea para el futuro de la disciplina. Este libro de Othmar sobre Jauss puede leerse como un informe y por lo tanto como un relato en el que el personaje principal es la estrategia autoritaria y bélica de la escritura filológica de Jauss. Othmar no quiere detenerse en el nivel anecdótico de la relación del fundador de la Escuela de Constanza con el nazismo. Para aludir a ese vínculo cita la rigurosa documentación que Jens Westemeyer, un colega historiador de la Universidad de Potsdam, ha publicado recientemente.
En el libro de Vestemaya se desvelan los detalles y pormenores abundantes. Ahí se encuentran todos los documentos que muestran a un Jaus inscrito en las juventudes hitlerianas por voluntad propia. Ahí se localizan las pruebas del joven que imparte clases de indoctrinamiento nazi por convicción profunda. Ahí también se pueden consultar los papeles que hablan de la meteórica carrera al interior de las Waffen-SS. Los documentos que muestra Vestemaya son categóricos. Jaus era un ideologizado criminal por convicción. A lo largo de toda su vida, Jaus intentó ocultar su pasado. Su estrategia fue la simulación, la dislocación y el silenciamiento. Y eso es precisamente lo que le interesa a Othmar: rastrear en la escritura de Jaus los indicios de una epistemología autoritaria. El resultado es demoledor. Othmar muestra las metáforas y las estrategias bélicas presentes en la escritura filológica de Jaus. El análisis se concentra en el libro Weg des Verstehens, ¿no? Caminos de la comprensión, de 1994. Allí se pone en práctica una forma de escritura que se funda en el ataque, en la eliminación al enemigo. Hay un pasaje que cita Othmar donde Jaus dice: dirigiré las armas de mis enemigos contra sí mismos, ¿no? También se funda en una peculiar dialogicidad que nunca da la voz a los otros, en un método criptográfico que disimula, disloca y oculta su propia vida. Y este método criptográfico está presente justo por ese pasado, ¿no? En ese pasado que nazi, donde lo puso en práctica. Cuando Maurice Hollander entrevistó a Jaus en 1996, el romanista de Constanza tuvo la oportunidad de aclarar todo, pero su reacción fue en un sentido contrario. Destruyó su archivo y reafirmó su relato tergiversado. Este tipo de filología, de disimulo y de ocultamiento, es un peligro para la disciplina, pues la desacredita, la vuelve un juego de palabras que, cito a Othmar, despoja los hábitos de recuerdo de cualquier constancia. La conclusión sobre la obra de Jaus es contundente. Su estilo de pensamiento, de escritura y de ciencia forjaron una machine de guerre. Las últimas palabras del libro de Othmar sobre Jaus proponen una forma distinta de concebir la filología. Cito a Othmar: más allá de una dialogicidad y una hermenéutica que permanentemente construye lo otro y lo foráneo para contraponerlo a lo propio, lejos de los caminos de la comprensión que se concentran en posicionamientos y disimulos, esta nueva filología se comprometerá con el juego polilógico de las literaturas del mundo, para averiguar el emplazamiento de los hombres en el pasado y en el presente, y también en posibles y necesarios futuros. Fin de cita. 3. Las estrategias del filólogo. Es en este contexto, en el de la revisión de la escritura filológica, que me gustaría leer algunas obras de Othmar. Después de haber visto las distintas estrategias epistémicas y discursivas adoptadas por los clásicos de la romanística, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué caracteriza entonces la escritura filológica de Othmar? Para ilustrar su forma de proceder, tomaré algunos fragmentos de distintas obras e intentaré detenerme justo en las formas de análisis y a partir de ahí en la visión filológica del mundo. Son varios los términos, los conceptos, las palabras que Othmar ha acuñado o ha utilizado en su práctica académica. Dentro de ellos se encuentran las nociones como fricción, por ejemplo, ¿no? Saber polilógico, fractal, ¿no? Transaria, pensamiento archipiélico, literatura en movimiento, saber sobre el vivir, saber de convivencia, epistemología de la ampliación. Y hay más, ¿no? Solo menciono algunos. Yo solo me detendré en algunos de estos, en 3. A lo largo de la obra de Othmar hay un constante uso de metáforas asociadas al movimiento.
En sus ponencias, en sus ensayos y libros, se detiene y analiza las imágenes que tienen que ver con el tránsito, el cambio o la transformación. Dentro de ese universo semántico, tiene una especial predilección por las imágenes de el huracán, el torbellino y el torrente. Ya en su primer libro de 1991, sobre la recepción del poeta y revolucionario cubano José Martí, Otmar señalaba de manera significativa uno de los motes con los cuales se caracterizó el poder discursivo del autor de los versos sencillos. Otmar recuerda que el impactante poder oratorio de Martí semejaba al de un torbellino, y que ese poder oratorio le hizo ganarse el sobrenombre de el doctor Torrente. Martí, cita una cita de Otmar, parecía en sus discursos un torrente que se despeña. La imagen del discurso de Martí como un potente caudal que no se detiene recuerda el propio discurso de Otmar al organizar la historia de la recepción de Martí. El libro de Otmar, que sigue siendo la más completa historia de la recepción del poeta y prócer cubano, reúne una apabullante cantidad de materiales. Durante 5 años, Otmar recopiló todos los textos, comentarios, reseñas, alusiones y documentos que hablaban sobre esa figura central del modernismo cubano. Es tal la cantidad de documentos en ese libro que la escritura filológica de Otmar semeja a un torbellino de información. Frente a la obsesión oficial por fijar y adjudicar un sentido unívoco a la figura y a la obra de Martí, Otmar revela la potencia movilizadora de sentido que se encuentra en esa obra. Cito: las vehementes discusiones en torno a la obra ensayística, lírica, narrativa o dramática condujeron pues a lecturas monosémicas y dogmáticas que excluían cualquier polisemia en los escritos de Martí. Fin de cita. De ahí que la palabra clave asociada a la obra, a la estética y a las prosas martianas sea la del movimiento. Frente a una concepción estatuaria y monolítica, Otmar reivindica una lectura polisémica del poeta. Es en ese mismo universo discursivo que se puede leer el libro de Otmar, Literatur in Bewegung, publicado originalmente en el año 2001. Este volumen contiene una serie de trabajos sobre autores que van desde Jorge Luis Borges a Max Aub, de Alexander von Humboldt a Alfonso Reyes, de José Enrique Rodó a Maurice Condé. Casi al inicio del libro, Otmar recuerda el momento en que tuvo que explicar a su hija la razón del título del volumen. Cito a Otmar: al preguntarme mi hija de 10 años por el título de este libro y al oír que se trataba de una literatura en movimiento, quedó a la vez decepcionada y sorprendida. Una literatura no podía estar en movimiento, porque las letras permanecían en su lugar y no se movían, a diferencia de las imágenes en las películas, en la televisión o en internet. Después de un silencio, sin embargo, agregó que por momentos sí había creído en la posibilidad de que las letras podían cambiar de lugar durante la noche y ya no encontrarse en su lugar a la mañana siguiente. Me preguntó si eso era lo que yo consideraba en movimiento. Fin de cita. Este pasaje resulta muy significativo por 2 razones. Por la dimensión autobiográfica que está presente ahí y por el provocador juego iconotextual. La palabra lugar, si ustedes ven, esta es la traducción al español, está sacada del texto y puesta al margen, ¿no? Lo mismo en la versión, por supuesto, alemana, ¿no? Platz no tiene el Platz, está afuera y está separado, ¿no? Entonces, este juego iconotextual, están presentes esas 2 dimensiones que a mí me gusta, que no voy a ahondar en ellas, solo las quiero mencionar. Yo creo que eso puede ser trabajo para posterior, ¿no? Pero quería señalarlas, ¿no? Porque está presente en muchos otros textos de Otmar, ¿no? Estos juegos entre el relato autobiográfico y los juegos iconotextuales. Lo que me interesa destacar aquí es que la noción de movimiento está presente en el libro, no solo como elemento tematizado, sino como formalización de la escritura filológica.
Al igual que en su biografía intelectual de Roland Barthes, ¿no?, donde están las instrucciones para leer, o muchas otras instrucciones podría haber, la escritura de este volumen de literatura en movimiento se propone abierta y permite distintas y variadas lecturas o rutas de lectura. Al final de la introducción al libro, Othmar asegura, creo que no tengo aquí está. Al lado de estas formas de lectura lineal que abarca el libro en su conjunto o los capítulos por separado, los numerosos subtítulos quieren ofrecer también otras formas de lectura o guías de ruta, sirven de orientación y ponen a disposición del lector en el sentido de figuras fundamentales de movimiento que se expondrán en el primer capítulo. No solamente procedimientos de lectura lineal, sino también circular, de saltos discontinuos, en forma de estrella u oscilaciones. De esta manera queremos que el movimiento no sea únicamente objeto y procedimiento del libro, sino también de las formas de apropiación. Fin de cita. Derivado entonces de estas metáforas locomotivas, hay en la obra de Othmar una epistemología y una escritura de lo diverso y lo plural. Nada está fijo ahí. Todo se moviliza. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en Roland Barthes, Paisajes de la teoría. Bueno, aquí tengo otro caso que también solo les muestro, es el Alexander von Humboldt und die Globalisierung, donde también, al igual que en la biografía de intelectual de Roland Barthes, y al igual que en Literatura en Movimiento, propone distintas rutas de lectura según los capitulados, y uno puede seguir la que quiera, ¿no? O sea, puede inventarse nueva ruta. Entonces, solo quería traer otro ejemplo de esta movilización. Pero bueno, esta epistemología de lo diverso y de lo plural puede verse en Roland Barthes, Paisajes de la teoría, ¿no? Landschaften der Theorie. En este libro de 2013, Othmar pone en escena un pensamiento y una escritura polilógica, relacional y archipiélica. De los distintos textos que ahí analiza, me gustaría detenerme solo en uno, que por cierto hizo alusión hace rato él. Se trata del texto barthesiano En Grèce, ¿no? En él, Othmar ve una escritura sobre el archipiélago mediterráneo que se plasma formalmente como un archipiélago textual. Las nociones de isla e isla-mundo y el término de relacionalidad entre las distintas islas se vuelve realmente el motor de todo el trabajo de Othmar y también de Barthes, ¿no? Cito a Othmar. En Grèce construye en todo el sentido de la palabra un archipiélago de textos, configurado por un lado por mundos isla, o sea, unidades cerradas en sí misma que obedecen cada una a sus diversas lógicas propias y particulares, y por otro, por mundos islas, por lo tanto, multiplicidades reunidas en grupos de islas que obedecen así a lógicas relacionales. Y bueno, todos estos elementos que he señalado, el movimiento, el saber como juego, la literatura como saber polilógico, el discurso abierto, las lógicas relacionales, el pensamiento archipiélico, todo esto se encuentra detrás de la noción de filología como un saber sobrevivir. Entre otras razones, porque la noción de vida derivada del discurso de la literatura y de la filología reúne todos esos niveles. Me gustaría hacer solo un último señalamiento. Las estrategias de la escritura filológica de Othmar tienen como escenario, para pensar en el paisaje, un contexto específico de enunciación. La de una Europa en juego entre integración regional, internacionalización y nacionalismos. Una Europa tensada por procesos migratorios que cada vez buscan más pensarse de forma relacional. La respuesta de la filología es reflejar en la escritura y en el pensamiento la aspiración de un mundo cada vez más abierto, polilógico y relacional. Pues, tal como se señaló para el caso de Werner Krauss, los trabajos filológicos de Othmarete son respuestas a los problemas fundamentales
de su época. Muchas gracias. Obrigada, Sérgio. Agora eu passo a palavra para a professora Juliana. Primeiro a sua fala e depois o debate.